Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Bien, a continuación, ya fue el último de los expositores, no solamente de este día, sino de todo el foro. Le voy a pedir a mis compañeras o compañeros senadores, si tienen alguna pregunta o preguntas que hacer, lo que les ruego es que sean muy precisos para a quién le están haciendo, de los 8 expositores, a quién le están haciendo la pregunta correspondiente para que sea él o ella quien pues nos haga favor de dar respuesta a la misma. Empezamos acá para... ¿Sí, tú? ¿Lo ves? Senador Zoe Robledo. Muchas gracias, senador Lozano. Y bueno, qué bueno que llegan a buen puerto estos foros. Es una pregunta específica para la licenciada Susana Solís Esquinca, que viene representando a los medios públicos, y como ella lo mencionó, pues pone el caso particular como ejemplo del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Y esta inquietud que manifestó respecto a la imposibilidad de que estos medios pues tengan otras fuentes de ingreso, que si bien tienen un pautaje obviamente de los gobiernos en los estados y del gobierno federal, pues no es uno que les implica a ellos, ¿no? Así lo entiendo, tener recursos para otros, para invertir en ellos mismos, no solamente en contenido, sino en la infraestructura que necesitan, en la infraestructura, y que nos comentara sobre el tema de cuál es el monto aproximado que calculan en la red que tendrán que reinvertir o tendrían los estados que invertir en sus medios públicos ante la transición digital. Hay un riesgo de que si el gobierno federal o los gobiernos estatales no invierten esa cantidad, pues una parte importante de poblaciones rurales apartadas, por ejemplo en Chiapas, pero en muchos estados más, pues se queden sin ninguna oferta de radio o de televisión. Pero aún más, en muchos casos son los únicos medios que tienen contenido en idiomas y lenguas indígenas. Entonces, si nos pudiera comentar sobre ese punto particular. Muchas gracias. Gracias, senador Robledo. A continuación, el senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. Yo tengo varias preguntas. Una es para Juan Yung de ACIET. Durante tu presentación hablabas de que, bueno, me llamó la atención más bien que señalabas que en términos de inversión, obviamente, o señalabas que México es, si no me equivoco, el país que más invierte, o el segundo de la región, en términos absolutos, lo cual creo que es muy importante aclararlo, porque justamente algo que nos ha señalado la OCDE, y que lo señalaba incluso la anterior COFECO, es el hecho de que en México en promedio se invierte menos que lo que invierten en promedio otros países, por lo menos los integrantes de la OCDE. De hecho, México, me parece, invierte una tercera parte de lo que invierten en promedio otros países de la OCDE, medido, por ejemplo, como proporción de los ingresos o como inversión per cápita. En ese sentido, evidentemente, creo que, y eso habla de una situación anormal en el mercado que está impidiendo o que inhibe de cierta forma que haya más inversión. Tú hablabas de que México requiere invertir 6% por arriba de la tendencia. Me llamó la atención porque me parece, incluso creo que es una cifra no muy alta, ¿no? O ese brinco de 6% adicional creo que no sería muy importante comparado con el hecho de que estamos invirtiendo una tercera parte por debajo del promedio de la OCDE. Y no me quedó muy claro, tú hablabas de las ventajas que le veías al proyecto o de las propuestas que contiene el proyecto,
En el tema de, por ejemplo, de la regulación asimétrica, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven en lo que está planteado en la iniciativa? A Leonardo Ramos, muy rápidamente, hablabas de la importancia de poder gozar o tener garantizado el uso pleno del canal. La iniciativa habla de una figura que es conocida como la multiprogramación. Lo que nos quieres decir es que ¿te preocupa esa regulación que viene en esa parte o cuál sería exactamente la cuestión en este tema en particular? Luego de doña Susana Solís, entiendo varias de las preocupaciones que manifestó. No comparto mucho con usted el hecho de que diga que la iniciativa, por lo que hace los medios públicos, usted mencionó la expresión que están ignorados y castigados. Hablaba usted de la importancia de que la ley prevea recursos para la transición a la digitalización. Yo sinceramente no estoy seguro que este sea el instrumento para eso, pero desde luego que hay que prever la dotación de recursos para los medios públicos, particularmente los regionales, que generalmente tienen dificultades para poder invertir en la renovación de equipos, sobre todo ahora de cara a la digitalización. Sin embargo, el hecho de que no venga en esta ley desde mi punto de vista, no es una omisión grave. Yo creo que es un tema que debemos atender y de hecho se tiene que atender en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene competencia en la cuestión de asignación de recursos. Yo creo que ese es un tema en el que podemos trabajar sin generar mayores presiones fiscales en lo que hace a esta ley o a esta legislación en particular. Y bueno, y ya finalmente nada más a don Francisco Hernández Juárez. Entiendo su posicionamiento. Lo que no me quedó muy claro son las razones técnicas o económicas de por qué usted señala que hay una confiscación regulatoria. Ya lo dije hace un momento en cuanto a algunos señalamientos de la OCDE. La OCDE nos señala que y bueno, hay distintas formas de medir y hay distintos reportes de múltiples organizaciones, incluso privadas, públicas o no gubernamentales, pues que nos hablan de esta situación atípica que se vive en México, donde hay una enorme concentración en el sector de telefonía móvil y fija, que ha impedido que precisamente el sector telecomunicaciones se desarrolle de manera adecuada y que por tanto quienes pagan el plato roto de ello son los consumidores de nuestro país. Entonces, me gustaría ver si puede precisar un poco más esta cuestión de por qué habla de una confiscación regulatoria, cuando yo, desde mi punto de vista, lo que podría decirle es que más bien el régimen que hemos vivido hasta hoy habla de una confiscación de recursos de los consumidores. Es cuanto, presidente. Gracias, Gerardo. A continuación, la senadora presidenta Graciela Ortiz. Muchas gracias, dándole la bienvenida y las gracias a la señora ponente y a los señores ponentes por participar en este foro que busca enriquecer a partir de los criterios que aquí se han expuesto lo que habrá de ser nuestra tarea legislativa. Yo quisiera, más que una pregunta, hacer algunas precisiones al señor Francisco Hernández Juárez respecto a su exposición. Y, por supuesto, una pregunta, si me lo permite. La precisión consiste en hacerles de su conocimiento que las senadoras y los senadores de la República, yo estoy absolutamente segura de ello, vamos a legislar en términos generales con el propósito de contribuir al bienestar de los mexicanos, a todos, a los más de 120 millones de mexicanos que integran y conforman esta gran nación. Y que no vamos a legislar ni vamos a permitir que en nuestra tarea se interponga lo que es un conflicto entre empresas que
evidentemente el Estado mexicano debe regular para evitar que este conflicto de intereses afecte a los mexicanos todavía más de lo que me parece han sido afectados. Se dijo por parte del señor Hernández Juárez, lo escuchamos también el día de ayer, lo que son los aspectos de inversión que ha llevado a cabo la empresa a la cual pertenece y el avance que se ha tenido por parte de esa empresa en cuanto a la prestación de servicio para grandes extensiones del país o para casi todo el país. Yo quisiera recordar nuevamente, lo hicimos también el día de ayer, que Teléfonos de México, cuando fue privatizado, recibió a lo largo de 5 años un subsidio que le permitió, un subsidio de parte del Estado mexicano que entre otras cosas le permitió el atender las obligaciones que hacia los trabajadores estaba contrayendo. Entonces, me parece que hubo condiciones de excepción, amén de que de 1990 a la fecha en que estamos haciendo este esfuerzo de nueva regulación, ha sido una empresa que ha estado prácticamente en un esquema de concentración monopólica y que esto lo ha llevado a obtener ganancias extraordinarias en nuestro país. Es una empresa que ciertamente en México tiene una gran importancia, en la que ha obtenido estas ganancias de las que hablamos. Es una empresa que buscamos todos los mexicanos conservar, pero es una empresa que también debe recibir, como todas aquellas empresas de radiodifusión o de telecomunicaciones que estén en la misma condición, debe de recibir una regulación que permita que los servicios que presta beneficien fundamentalmente a los mexicanos y de mejor manera de lo que hasta ahora hemos logrado. Es una empresa que invierte en América Latina lo que no hace en México y que acata en América Latina reglas que aquí cuestiona. Entonces yo quisiera, además de compartir con usted un estudio de la OCDE que hace en materia de telecomunicaciones, en los que esta organización mundial señala que el no tener hasta la fecha, y yo me congratulo de que estemos trabajando en ello con ese sentido que ya expresé, el no tener una reforma en materia de telecomunicaciones ha impuesto a la economía nacional un costo considerable, costo que por supuesto pues hemos absorbido los mexicanos. Este estudio señala que la pérdida anual estimada de bienestar del consumidor derivada de los precios excesivos en telecomunicaciones pueden llegar a los 25.835 millones de dólares que hemos pagado de más los mexicanos, tanto en cargo excesivo como en la inaccesibilidad por este cargo excesivo de muchos mexicanos para tener acceso a los servicios en materia de telecomunicaciones. Me parece que este es un ejemplo claro de por qué es necesario que más allá, insisto, de intereses de empresas, legislemos una ley que estamos absolutamente seguros es una ley que consideramos positiva para los mexicanos, es una ley que con un gran valor ha sido presentada y planteada por el Ejecutivo Federal y que los legisladores consideramos en términos generales, sobre todo los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que habrá de venir a evitar distorsiones en el mercado y que habrá de venir buscando una competencia en condiciones de igualdad para quienes se dedican a este importantísimo sector de la economía nacional y que también beneficiará al consumidor, que es de nuestro mayor interés, más allá, insisto, de posturas de intereses de empresas y más allá de posturas de algunos sectores de la sociedad que son, por supuesto, importantes para nosotros. Escuchamos con atención los planteamientos, los sabremos de atender en la medida de lo posible, pero siempre dejando claro
que el interés principal es el de la gran mayoría de los mexicanos. Y yo quisiera aquí hacerle una pregunta muy rápida. ¿Cuál es su postura respecto a la evaluación que han hecho organismos internacionales sobre el costo que ha implicado la disfuncionalidad de las telecomunicaciones en México y que ha costado casi 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional, todo ello en detrimento de los mexicanos? Por su respuesta, muchísimas gracias. Gracias, senadora Ortiz. Senadora Pavlovich. Muy buenas tardes. De nuevo, una felicitación a todos los panelistas de este último bloque. Sus participaciones pues nos generan conocimiento, obviamente dudas también, pero a mí en lo particular me interesa la participación del licenciado Hugo Pérez Negrón o Pérez Negrón. Me gustaría mucho que me platicara qué adicionaría a la iniciativa, porque me interesa proteger los derechos de autor y de creadores. Básicamente, a lo mejor me pudieran enviar un documento, una propuesta, de la mejor manera los derechos de creadores de contenido, los compositores, los músicos, los productores, los guionistas y los escritores. Esa es para usted. Y para el señor Leonardo Ramos, ¿qué es lo que opina sobre el hacer una consideración para que las estaciones de baja potencia se apaguen en un máximo del 2017? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Bueno, le damos la palabra a doña Susana Solís para que responda a las preguntas que se le formularon. Gracias al senador Zoé Robledo por su interés en esto que la mayoría de los medios públicos estatales estamos ahorita tronándonos los dedos porque estamos viendo dónde vamos a encontrar el financiamiento para entrar a la era digital. Tener un promedio de cuánto podría ser de los más de 28 medios públicos estatales que hay en el país es muy difícil calcularlo porque depende del tamaño de cada uno de ellos y algunos estados o tienen tele o tienen radio, pero y muchos más tenemos ambos, ¿no? En el caso de Chiapas, me refiero concretamente, nosotros estamos haciendo una evaluación entre 250 y 300 millones de pesos porque es muy grande nuestra cobertura, son 79 repetidoras de tele, no porque se nos hizo ocurrente poner 79, sino por la situación orográfica. De hecho, un funcionario de IFT nos hizo la broma de que teníamos la cobertura de Guatemala, ¿no? Entonces le decíamos, es por la necesidad, nosotros sí tenemos que llegar a esas pequeñas localidades donde tienen que llegar las campañas de salud, de educación, de muerte materna, de salud sexual y reproductiva, todo eso lo tenemos que hacer nosotros porque esa es nuestra misión. Entonces, estamos nosotros calculando, pero platicando también con otros compañeros de otros estados, por ejemplo, en Monterrey, me acuerdo, les va a salir en 120 millones la digitalización. Es decir, hay que volver a crear la televisión en todo el país y eso es realmente muy costoso, ¿no? Es regresar hace 50 años en cuanto a comprar todos los fierros nuevos prácticamente y todo lo obsoleto, pues dejarlo a un lado. Entonces, es más o menos el cálculo que entre 100 y 250 millones oscilarían entre estados. Y bueno, al senador Gerardo Flores, comentarle que, bueno, cuando decimos ignorados es porque se hicieron muchas propuestas de muchas asociaciones de medios, incluso de medios, la misma red hizo una red de televisoras y radiodifusoras públicas, hizo una propuesta y pensamos que iba a tener más alcance la presencia de los medios públicos estatales. Y cuando hablo de castigo, pues es que si bien reconozco que vamos a tener ya acceso a donaciones y este asunto de la figura de coinversión, sí nos constriñen mucho para la captación de recursos con ingresos propios. Es decir, sí tenemos la certeza y la seguridad, no vendemos publicidad, los medios públicos no es nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro interés, no somos una tienda, pues, no vendemos mensajes, pero sí tenemos ahí una pequeña bolsa de patrocinios que se acercan a nosotros
y que nos hace tener como esta bolsa para pues enfrentar las carencias propias de medios que estamos con pocos presupuestos. Regularmente todos los medios públicos tenemos ese problema, ¿no? No sé si queda aquí respondidas a las preguntas, pero yo sí quisiera pedirles a ustedes, no es aquí el foro, pero sí un poco que nos ayudaran para empujar a esta parte del financiamiento para la digitalización de todos los medios públicos. Sí le están sufriendo los gobernadores, entonces mucho nos ayudaría en lo que ustedes pudieran intervenir. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Y damos un comentario. Quizás parte de las propuestas que ustedes nos han hecho como medios públicos no necesariamente tengan que ser recogidos en esta legislación concreta. Porque, por ejemplo, este es un tema mucho más de carácter presupuestal dentro del decreto de presupuesto de la Federación que un tema de la ley misma, ¿no? Entonces, lo que te quiero pedir es que si nos puedes pasar esta propuesta y nosotros revisar desde el punto de vista jurídico dónde es que se puede atender esta petición. En el entendido de que, pues, de todas las fracciones parlamentarias somos unos aliados de los medios públicos y queremos ver cómo pueden seguir creciendo y coexistiendo junto con los medios comerciales. Bueno, también hubo una pregunta de Gerardo Flores para Juan Yung y posteriormente le damos la palabra a Francisco Hernández Juárez. Sí, le agradezco al senador Flores las preguntas. En el caso de la inversión, sí, el primer dato que mencioné era en términos absolutos. En realidad lo que mirábamos más de la inversión era la tendencia, que la tendencia era creciente, tanto en términos absolutos como en términos per cápita. Estábamos hablando de más de un 20% de crecimiento en los datos que tenemos en el informe, que son hasta 2011, en los años anteriores. También comentar que la comparación con la OCDE puede ser un poco complicada en el sentido de que son países altamente desarrollados, que ya han cerrado la brecha digital o están más cerca de hacerlo y ya han hecho ese esfuerzo que a muchos países de América Latina se les viene ahora por delante. Yo estaba tomando unos apuntes rápidos de cómo está la inversión por habitante en América Latina, para no comparar absolutos, y con una muestra de América Latina. Y el último dato que veía era al 2011 y estaba primero Brasil y Chile y luego estaban México y Colombia en niveles similares y detrás venían Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Así que quizás la comparación con la OCDE dice algo, pero dentro de América Latina no lo vemos que está mal. El 6% está referido a si se siguiera esa tendencia creciente, es un 6% por arriba de esa tendencia creciente, no es tampoco, no lo vemos como tan poco. Y con la última pregunta que nos hacían sobre compartición y demás, no tenemos una posición formalmente adoptada como asociación, aunque personalmente creo que lo ideal en estos casos es el libre acuerdo entre las partes, pero no lo hemos adoptado formalmente. Gracias, Juan. Francisco, por favor. Bueno, quisiera antes precisar algo que me parece importante en relación a las dos preguntas que me hicieron favor de hacerme el senador Gerardo Flores y la senadora Ortiz. Yo entiendo que el espíritu de todas las iniciativas es favorecer a los mexicanos. Malo sería aceptar una responsabilidad de esta naturaleza y no tener eso como un propósito central. Pero ya que ustedes lo dicen, pues si ustedes hacen una reforma laboral en donde dice que van a favorecer a los trabajadores y con eso lo que logran es precarizar más el empleo, pues francamente no veo dónde está esa como ayuda para los mexicanos. Porque que hoy un trabajador tenga que demandar una empresa porque fue corrido injustificadamente y si gana la demanda, la empresa solo está obligada a pagarle un año de salarios caídos, cuando los problemas del curso de la demanda son más
de las autoridades que del propio trabajador, pues no sé, insisto, dónde está eso en beneficio de los trabajadores. Nos acaban de regalar un nuevo derecho, que es el seguro de desempleo. Están ustedes aquí discutiéndolo y nos dicen que es para nuestro beneficio ese nuevo derecho, financiándolo de un derecho que ya tenemos adquirido del Infonavit. Entonces, decirlo está bien, pero lo que refleja en realidad si esa es la voluntad o no de quienes impulsan las leyes. Yo no califico a todos los senadores, desde luego que hay senadores que pues tienen una actitud que solo prevalece en sus intereses particulares y hay quien hacen bien su trabajo. Simplemente digo que el decirlo no es suficiente si no son los hechos los que reflejan esa voluntad. Bueno, en efecto, yo no sé, no quiero entrar a una discusión de carácter técnico porque decir que la OCDE estableció que Teléfonos de México tiene las tarifas más altas del mundo. La OCDE estableció que los costos para los mexicanos que usan el servicio, al tener un monopolio como Teléfonos de México, tienen un costo de 100 y tantos mil millones. Bueno, yo no tengo la impresión que la OCDE hace sus estudios con un tono sesgado, pero pues si ustedes lo van a tomar como referencia, ojalá sepan lo que hacen. Lo que a mí me parece delicado, si es que están haciendo una ley que va a beneficiar a los usuarios y va a beneficiar al país, partiendo de esa base, yo no sé cómo van a lograrlo si la empresa que ha construido la principal infraestructura de comunicaciones del país, en el título de concesión se le estableció, cada año vas a invertir tal cantidad, cada año tienes que crecer a porcentaje tal, cada año tienes que asumir todas estas responsabilidades. Y hoy le dicen a esa empresa que llegó a casi 24,000 poblaciones de más de 500 habitantes para darle servicio telefónico, hoy te voy a castigar por tener este porcentaje de líneas telefónicas. La empresa muy hábilmente, antes de que se llegara a este momento de esta ley, quiso crear una nueva empresa que se llama Teléfono Social para separar todo ese segmento de telefonía que le hubiera permitido no caer en falta y no tener que llegar a estas sanciones, lo que me hubiera parecido una irresponsabilidad. Pero lo que me parece grave es que se le castigue por haber cumplido la ley y que a la empresa que más se ha invertido se le diga, pues ahora por haber invertido te voy a castigar y vas a tener que regalar tus servicios. Ya la empresa ya no lo está cobrando, nos presentó un pliego petitorio diciendo que tenemos que ajustar nuestro contrato colectivo a la baja. Y obviamente, pues a nosotros nos preocupa que ustedes estén llevando a esas condiciones a la empresa. Por eso digo que es confiscatorio, porque no veo qué negocio pueda funcionar si ustedes obligan a ese negocio a regalar sus servicios. Bueno, ni Hugo Chávez le hizo a ninguna empresa lo que se le está haciendo aquí con esta ley de telecomunicaciones. Así es que, bueno, ¿qué posición tengo a esa evaluación? Yo estoy de acuerdo que debe haber mejores tarifas, que debe haber mejores servicios, pero pues con todo respeto esta ley va en la misma dirección de las famosas reformas estructurales. Y en todas, si ustedes leen la declaración de motivos, todas dicen que es por el bien del país, que es para fomentar la competencia. Pues deberían revisar cómo hacen las cosas, porque tiene 30 años este país haciendo reformas estructurales y no caminamos hacia ningún lado. Pues ojalá ya aprendamos con esas experiencias y en realidad se refleje en esa voluntad, en hechos concretos que le sirvan al país. Gracias. Gracias, señor Hernández Juárez, aunque debo decir que no contestó ninguna de las preguntas que se le formularon. Sí, las contesté. No, ninguna de ellas. Bueno. Y es muy fácil llegar y criticarlo todo en 30 años, mismos de los cuales usted ha sido líder del mismo sindicato, más 35, 37 años más o menos lleva, ¿no? Y venir y criticar, bueno, por eso, venir y criticar todo y no responder a una sola pregunta que se le formuló. Bueno, nada más que quede claro. Leonardo, tiene uso de la palabra, por favor. A ver.
Vamos a darle la palabra a Leonardo Ramos, por favor, ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas al senador Flores y a la senadora Pavlovich. Sobre la primera pregunta, si había preocupación por parte de la Asociación de Radiodifusores de Norteamérica en cuanto a la multiprogramación. No existe ninguna preocupación porque precisamente es parte del estándar. El estándar en televisión, el estándar en radio, el estándar en radiodifusión considera nuevos servicios. Y cuando digo nuevos servicios me estoy refiriendo a servicios de radiodifusión, gratuitos, interesantes para el público, que llevan contenidos atractivos, etcétera. No existe ninguna preocupación por regular la multiprogramación. La propuesta que, con todo respeto, venimos a presentar, más bien se tiene que enfocar al sentido de que se asegure o se permita al operador hacer uso pleno de ese canal que se le está concesionando o se le está licenciatando. Cuando a un operador le dicen, tú vas a utilizar este ancho de banda, estos 6 MHz en el caso de televisión, o bueno, radio, FM y AM, le dicen, en caso de televisión vamos a hacer el ejemplo práctico, tú vas a utilizar estos 6 MHz. La tecnología hoy permite transmitir muchas señales, vamos a decir 4 o 5 señales, de una calidad estándar semejante a la televisión analógica. Hace 10 años solamente se podía transmitir una sola señal de alta definición en esos 6 MHz. El avance tecnológico, la innovación en cuanto a algoritmos de compresión, ha permitido que hoy sea posible transmitir 2 señales de alta definición en ese mismo canal. Esto no debe de verse con malos ojos, debe de verse como simplemente un uso eficiente de ese espectro. Lo mismo ha sucedido en redes de telefonía, en redes de Internet. Si todos recordamos, hace 20 y tantos años, el teléfono celular se utilizaba exclusivamente para hablar. Todos hablábamos. Y hoy las nuevas generaciones, yo tengo 2 hijos, uno de 21 años y otro de 18, lo que menos hacen es hablar por teléfono. Mandan fotografías, navegan en Internet, mandan videos, chatean. Lo que menos hacen es hablar por teléfono. Entonces, eso se llama convergencia. La convergencia en televisión también existe y una parte es multicanal, pero otra parte es televisión interactiva, televisión móvil, televisión en tercera dimensión, televisión de ultra alta definición, que son cuestiones muy técnicas, pero que al final de cuentas redunda en un beneficio para el televidente, para la sociedad. Entonces, la propuesta que NAVA viene a presentar a este grupo de trabajo, básicamente tiene que ver en el que se asegure y se permita el uso pleno de ese espectro concesionado a los operadores. Y a la senadora Pavlovich, bueno, yo creo que la parte de los calendarios en cuanto al apagón analógico para las estaciones de baja potencia, 2017 puede ser una fecha buena, puede ser una fecha mala. Yo creo que más bien tenemos que ver que exista una política de Estado en asegurar la penetración de los receptores en esos lugares. Para un radiodifusor, el estar transmitiendo señal digital y señal analógica al mismo tiempo representa un doble costo. Primero, doble inversión en cuanto a equipamiento. Segundo, en algunos casos se requiere edificio o antena nueva. Tercero, costo social. ¿Qué quiere decir esto? Más personal, seguro social, etcétera. El estar trabajando de manera paralela para cubrir las 2 necesidades, analógica y digital, en una misma localidad, para un radiodifusor es absurdo, suena absurdo. Pero ¿por qué no se apaga el servicio analógico? Pues porque no hay receptores digitales. Entonces yo creo que esta parte de decidir las fechas de apagón, específicamente para las estaciones de baja potencia, tendría que amarrarse muy bien. 2017 parece perfecto, pero tendríamos que amarrarlo muy bien con asegurar que toda esa población que generalmente en esas zonas de cobertura, son coberturas, son lugares en donde la población es de escasos recursos, tendríamos que asegurar que estas personas no se queden sin el servicio, no se queden sin el servicio de televisión. Entonces, si existe una política de Estado que contemple, como decía el senador Lozano, cuestiones de presupuesto, un grupo plural en el cual los operadores mismos tengan voz, tengan opinión, tengan manera de saber cuáles son los planes formales y sobre todo que ese plan nacional o esa política de Estado sea revisable
ajustable y bajo las condiciones reales de promover la recepción de la penetración de los receptores. Entonces, contestando directamente a su pregunta, senadora, no veo yo ningún problema en que sea el 2017. Aseguremos primero que efectivamente los receptores están disponibles para la población. Gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Ahora, finalmente tenemos la intervención de Hugo Pérez Negrón. Senadora y senadores. Para nosotros es muy importante que en la nueva legislación quede plasmado el respeto a los derechos morales y a los derechos patrimoniales que gozan los autores y los creadores de este país. En la legislación propuesta consideramos que la redacción pudiera parecer ambigua, donde se permite que la retransmisión se realice, por lo que en el texto propuesto para el artículo 27, si me permite leerlo, dice: lo anterior sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de transmitirla en los términos establecidos en la presente ley. Desde nuestro punto de vista, pudiera parecer ambigua esta redacción y pudiera enriquecerse agregando un párrafo que pudiera establecer las limitantes hacia los derechos morales y hacia la obligación que se tiene de obtener una remuneración, de que los autores obtengan una remuneración fruto de su trabajo. Es decir, que sea conforme a está establecido en los tratados internacionales. Por dar un ejemplo, el artículo 11 del Tratado de Berna, y complementado con esta redacción, pudiera ser más acorde a los intereses, a la protección de los intereses de los autores y de los compositores y de los creadores mexicanos. Con mucho gusto, aprovechando la oportunidad que me brinda, con mucho gusto le hago llegar por correo electrónico o de manera física, como usted me indique, un cuadro en el cual pudiéramos presentarle la opción que nosotros creemos que puede ser prudente, desde luego, salvo su mejor opinión y salvo el estudio legislativo que se tenga que realizar. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Hugo. Bien, miren, estamos llegando al final de este foro de análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Conté, fueron 49 participaciones a lo largo de estos 2 días y medio que tuvimos aquí en el Senado de la República. Francamente creo que salió muy bien, que ha sido muy enriquecedor para nosotros el escuchar voces tan distintas sobre los temas convergentes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. A mí, en lo personal, me han dado mucha luz sobre cuáles son los temas más álgidos, de mayor preocupación para la industria, para los medios públicos, la sociedad en su conjunto, para los productores independientes, en cuanto a procuración de justicia, en fin. Francamente ha sido muy útil. Yo celebro que hayamos realizado el foro porque, como he dicho, son temas además técnicamente muy difíciles que ameritan un conocimiento de expertos, de analistas, de instituciones, de organismos y de los propios empresarios que de una u otra manera tendrán que aplicar la ley y que de ello dependerá la marcha, la competencia que se pueda lograr con el objetivo final que ya quedamos, que son los consumidores, los usuarios, las audiencias, la sociedad en general. Las telecomunicaciones cortan transversalmente y nos benefician en todos los ámbitos de la vida. Y aquí tenemos valores fundamentales, derechos humanos fundamentales a cuidar, como el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento, la libertad en las redes, que no significa tampoco, que no se consideren aspectos tan relevantes como los derechos de autor, la propiedad intelectual. Y vemos que hay preocupaciones naturales en cuanto a las sanciones mismas, al capítulo de sanciones, en cuanto a la participación de las distintas autoridades concurrentes respecto a ciertas actividades que son propias del Estado mexicano,
aspectos de interconexión, interoperabilidad de las redes, regulación asimétrica, preponderancia, dominancia, pues todo lo que hemos escuchado. Ha sido muy, muy útil. Yo les quiero agradecer mucho a quienes se tomaron la molestia de venir, de participar, de proponer, que conste que se vale, y lo dijimos, la crítica, vaya que hubo crítica y muy abierta, y sin embargo, bueno, pues sí, lamentamos episodios como que acabamos de vivir porque pues está bien criticar, pero también hay que proponer, no solamente criticar, descalificarlo todo y pararse a irse, eso no está bien, ¿no? Y bueno, pues creo que parte de un debate es la bilateralidad en el debate. Hablando de reciprocidad entre redes y todo esto, bueno, pues tiene que haber también de ida y vuelta, no nada más nosotros, como se dice vulgarmente, aguantar vara y quedarnos callados, ¿verdad? Entonces, por eso es que también tenemos una posición que defender, y por otro lado también pues lamentar que pues muchos de los aquí presentes, los que vinieron y expusieron y fueron el tono más crítico, fueron invitados por legisladores que no se tomaron la molestia de estar en este salón, ni un solo minuto, y que sin embargo van afuera y hacen allá su arena pública, y son muy valientes afuera, y no en su propia casa, y eso no se vale. ¿Sí? Yo pienso que precisamente este es un espacio privilegiado para la discusión respetuosa y para enriquecer los proyectos. Yo me siento muy honrado de ser presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de haber compartido con mis compañeros estos 3 días, con todos ustedes, con todos los que aquí participaron, y estoy convencido de que esto nos va a ayudar muchísimo para hacer un dictamen a la altura de las necesidades y las expectativas que hemos generado. Por su atención, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, para que concluya y clausure estos trabajos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las compañeras y compañeros senadores que nos han acompañado a lo largo de la realización de este importantísimo foro estos 3 días, y de manera muy destacada a todas y todos los panelistas que acudieron a darnos su visión y su opinión sobre esta iniciativa de ley secundaria que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión envía el Ejecutivo Federal para buscar con ello normar, regular y promover competencia y equidad para beneficio de los mexicanos en esta importantísima tarea. En estos 3 días estoy absolutamente segura, quienes hemos acompañado los foros y quienes hemos escuchado con mucho interés todas las voces tan diversas que aquí se expresaron, desde las empresas, desde los concesionarios, los permisionarios, los académicos, los expertos en el tema, o quienes tienen un interés en la radiodifusión pública, habrán de enriquecer el acervo que los legisladores habremos de trasladar y de plasmar en una legislación secundaria que tengan ustedes la certeza, habrá de recoger ese interés de quienes han participado, buscando, como se ha dicho y como lo hemos reiterado una y otra vez, el beneficio de los mexicanos. No ha habido hasta ahora en este periodo, en esta legislatura, en esta 62ª legislatura, no ha habido nunca por parte de las legisladoras y los legisladores que integramos la Cámara de Senadores, de todas las fuerzas políticas, nunca una actitud que busque evitar las grandes transformaciones de México. Por el contrario, yo quiero recordar que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones recibió el apoyo y el respaldo de las principales fuerzas políticas del país, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, y eso permitió que esa gran reforma constitucional de junio del 2013 empezara de manera, a partir de su aprobación y su promulgación y publicación, empezara de inmediato su aplicación con la instalación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en septiembre del año pasado, y se empezaran a dar por parte de este instituto las primeras medidas que para normar y regular este sector se han ido estableciendo. Yo estoy absolutamente segura y convencida de que ese mismo espíritu que animó la discusión rica e intensa que se dio en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, sobre este tema, como sobre otras reformas de orden estructural que se han dado en el último año, que no se habían dado en los últimos 30 años en México y habían posicionado a México como un país en un rezago inexplicable.
habrá de prevalecer en la discusión de esta legislación secundaria. Seguramente habrá visiones distintas de parte de los legisladores, seguramente habrá búsqueda de parte de todas las fuerzas políticas de hacer prevalecer esa visión, pero yo estoy absolutamente cierta de que al final del día el objetivo superior que anima la actuación y la actividad de todo legislador, de toda legisladora, que es responderle a los mexicanos, habrá de prevalecer y nos habremos de poner de acuerdo en una ley que responda a esa necesidad que tiene México de contar con una legislación de vanguardia, innovadora, que inserte a nuestro país en la modernidad que en este sector mucho requiere y mucho exige. A ese espíritu de los legisladores apelamos y estoy absolutamente segura de que con esta riqueza que nos llevamos a partir de la aportación de todas y todos ustedes, habremos de llevar a cabo esa tarea con un profundo compromiso por México. Claros y conscientes de que debemos de buscar ciertamente fortalecer a las empresas, pero a partir de un principio general que se impone sobre cualquier otra consideración. El de buscar que los mexicanos en materia de telecomunicaciones, que el país en materia de telecomunicaciones avance, se imponga en condiciones de modernidad y que nos situemos en esta materia por encima de los intereses, por encima de los conflictos del sector, por encima de cualquier otra consideración que no sea, insisto, el bienestar de los mexicanos. En ese espíritu hemos trabajado este último año y estoy segura de que esta vez, en esta ocasión, no será la excepción. Muchísimas gracias a todas y a todos los legisladores y a todas ustedes por su participación. Muy buenas tardes. Concluyen los foros de análisis de las leyes secundarias para revisar los temas de telecomunicaciones y de radiodifusión en el Senado de la República. Como ustedes bien recordarán, se aprobó una propuesta, una ruta a seguir por parte de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, precisamente para, en primera instancia, escuchar las diversas opiniones en torno a estos temas, y también se dará un tiempo hasta el próximo 11 de abril para recibir las propuestas, los documentos y las observaciones al respecto de las diversas iniciativas presentadas. Esto con la intención de que el 21 de este mes, el 21 de abril, se reúnan las tres comisiones para que les sea presentado un predictamen y se discuta y estar en condiciones de que al día siguiente se presente esto ante el Pleno del Senado de la República. Hay que recordar que en caso de que el Senado de la República lo considere así, apruebe las iniciativas presentadas, el dictamen que les sea presentado por estas tres comisiones, se remitirá la minuta a la Cámara de Diputados, en donde deberá de continuar la discusión en torno a las leyes secundarias en relación con los temas de telecomunicaciones y de radiodifusión. Le queremos agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado el día de hoy y, por supuesto, invitarlo para que se quede usted, para que permanezca en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.